Televisa presenta. Hace 56 años que México declaró la guerra, más o menos por esta época, pues fue precisamente el 28 de mayo de 1942, cuando México declaró la guerra por haber sido torpedo en nuestros buques, y esa declaración fue a los países del eje. Los alemanes torpedearon 5 de nuestros buques. Esta experiencia yo la viví, pues me desempeñaba como primer oficial del buque tanque Amatlán. La guerra para nosotros incrementó, para nosotros todos los mexicanos, incrementó nuestro cariño y amor a la patria, y por otro lado incrementó y benefició la economía de nuestro país. La Segunda Guerra Mundial comienza oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando los ejércitos alemanes invaden la frontera polaca por el oeste, al tiempo en que Rusia invade Polonia desde el este. Se iniciaba la confrontación más cruenta en la historia de la humanidad. 2 días más tarde, Francia e Inglaterra declararon la guerra al Tercer Reich. Desde Londres, el corresponsal estadounidense Edward R. Murrow informa al continente americano de los devastadores avances de las tropas alemanas. Buenos días, América. Soy Edward R. Murrow desde Londres. La radio oficial de Varsovia anunció que las tropas alemanas han lanzado un ataque masivo contra las poblaciones de la frontera polaca. Vuelan a gran altura sobre los campos polacos, listos para arremeter contra lo primero que se parezca a un blanco. Estas son escenas de combate durante la avanzada nazi sobre Polonia. Varsovia arde en llamas. Esta es la pira funeraria de la libertad polaca. En México, muchas personas simpatizaron con los nazis. La realidad es que en México, entre muchos sectores del pueblo mexicano, había una gran simpatía por Alemania y por Japón. Y no había simpatía por Estados Unidos. El respaldo a uno u otro bando dependió en buena medida de la información periodística y radiofónica. Vasconcelos, que era héroe de la juventud intelectual mexicana, dirigía una revista que se llamaba Timón, creo, pro-alemana y pagada por la embajada alemana antes de que la embajada alemana la cerrara. Los departamentos de prensa de las embajadas de los países en guerra se convirtieron en oficinas de propaganda. Hombres de negocio de los Estados Unidos, ellos sí hicieron propaganda en la prensa mexicana y hicieron presión contra la prensa favorable a Alemania. Los gobiernos y las agencias de noticias manipulaban la información a favor de sus intereses en el conflicto. Y XW tener su propio departamento de noticias. Oíamos el radio, pero era más creíble que los periódicos. Pero en el mismo radio encontramos que había mucha mentira, mucha propaganda. Por ejemplo, entró el ejército alemán a Grecia y decía las noticias de los aliados. Ya entró a Atenas, capturó a Atenas, y al rato oíamos de Alemania que no era cierto. Yo evaluaba para ver qué, no para decir es mentira lo que dice el señor, sino decir, no se sabe todavía si entraron a Atenas o no, pero ayer no estaban en Atenas. El manejo de las noticias era también parte del campo de batalla.
En México, ese mismo año de 1939, comienza la contienda presidencial. El candidato de oposición, general Juan Andreu Almazán, contaba con las simpatías de la clase media urbana. El candidato oficialista era el general Manuel Ávila Camacho, visto como un continuador del proyecto popular cardenista. En el suelo de México, la libertad de prensa y la libertad de conciencia deben consolidarse en realidades inexpugnables. La guerra repercutió en la contienda electoral en México. Hubo quienes apoyaban a los candidatos en función del bando con el que estos supuestamente simpatizaban. Tuvimos la pelea, pero fue en la candidatura, y que se postula Almazán. Allí fue donde vino una pelea así. De Almazán era fascista, pues tuvimos que apoyar a Ávila Camacho para quitar porque Almazán ganó las elecciones, pero bien. Las discutidas elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1940. Triunfó Ávila Camacho, a quien las autoridades norteamericanas consideraron como un aliado desde el mismo día de la toma de posesión. La toma de posesión del presidente de México atrae el interés internacional. La ceremonia de hoy reviste una importancia mayor que la acostumbrada, pues la instauración de un nuevo presidente al sur de la frontera interesa tanto al viejo como al nuevo mundo. El general Ávila Camacho es acogido con un gran despliegue de color al dirigirse a la Cámara de Diputados para asumir el gobierno de su país en un momento crítico. El vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, acudió a la ceremonia de transferencia del poder el 1 de diciembre de 1940. Dejó claro que su gobierno consideraba la política neutral seguida por México hasta el momento como una muestra de amistad. Llegado el momento, el general Ávila Camacho presta solemnemente la protesta que lo convierte en jefe del Ejecutivo durante los próximos 6 años. El expresidente Cárdenas abraza a su sucesor, fuerte contraste con aquellos días en que solo se llegaba al gobierno por las armas. En su discurso de toma de posesión, el presidente Ávila Camacho expresa el compromiso de México de apoyar el ideal de la unidad panamericana. Todos para uno, uno para todos. Para el gobierno de Washington, la unidad del continente americano resultaba de vital importancia, por lo cual resucitó la idea del panamericanismo, que debía garantizar un frente común aliado de cara a las amenazas de las potencias del eje Alemania, Italia y Japón en territorio americano. Paulatinamente, con la propaganda estadounidense, las simpatías de los mexicanos se reorientaron al norte. América, que viva el panamericanismo y el acercamiento de las americanas. El petróleo mexicano desempeñaba un papel de vital importancia para el mundo en guerra. Entonces el presidente Ávila Camacho se encontró con el problema de que México era un país que podía suministrar materias primas, principalmente petróleo, para el esfuerzo de la lucha mundial que había entonces. Entonces hubo una gran presión de parte de los países del eje para que México fuera un partidario de ellos y les suministrara el petróleo que necesitaban para su máquina de guerra. Entonces la gran política de Ávila Camacho fue preservarse neutral. Ávila Camacho acordó con Estados Unidos concluir reclamos que provenían desde la Revolución hasta la expropiación petrolera. Se intercambiaron indemnizaciones por créditos financieros y el gobierno empezó a vigilar las actividades de los súbditos de Alemania, Italia y Japón establecidos en México. A mediados de 1941, Hitler decide abrir el frente ruso con divisiones de tanques e infantería, estableciendo así el Gran Frente del Este, con el fin de lograr el control total de Europa.
En junio de 1941 se dieron a conocer en México los nombres de cerca de 1,800 personas y empresas relacionadas con los nazifascistas que dieron lugar a las famosas listas negras. Se suspendieron las relaciones comerciales con Alemania y se reformaron algunos artículos del Código Penal para tipificar los delitos de espionaje y de disolución social. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó la base naval de Pearl Harbor. Estados Unidos entra por fin a la guerra. El presidente Roosevelt define aquel día como la fecha de la infamia. Al día siguiente, Gran Bretaña y Estados Unidos declaran la guerra al Japón, abriendo el frente del Pacífico. En los países del este europeo, la ferocidad homicida de los nazis alcanzó su nivel más intenso y bárbaro. Los pueblos eslavos, los gitanos y, por supuesto, los judíos fueron definidos como especies subhumanas o fuera de la raza humana, según las doctrinas pseudocientíficas de los nazis. En México, las Fuerzas Armadas se preparan para, llegado el caso, colaborar con los Estados Unidos. Edificio de Faro, cuartel general de la región militar del Golfo. El ciudadano general de división Abelardo L. Rodríguez, expresidente de México, es el alma de la región militar del Golfo. Al tomar posesión de su elevado cargo manifestó que todo lo abandona por el honor de cumplir con sus deberes de patriota y de soldado. Perfectamente coordinadas las fuerzas de aire, mar y tierra, están representadas por oficiales de enlace entre cada una de ellas. Oficiales de intendencia, de contraespionaje, de ingenieros, de tal, transmisiones y en general de cada una de las ramas de la guerra moderna, eminentemente técnicas. La región militar del Pacífico fue puesta bajo el mando militar del general Cárdenas, quien poco después ocuparía el cargo de secretario de la Defensa Nacional. Mientras tanto, los submarinos nazis surcaban las profundidades del Atlántico, buscando cortar las líneas de suministro de armamento aliado de América hacia Europa y África. De acuerdo con las normas del derecho marítimo internacional, el presidente Ávila Camacho tomó la decisión de incautar 9 barcos tanque italianos y 3 buques mercantes alemanes que se encontraban anclados en los puertos de Tampico y Veracruz, y a cuyos tripulantes y pasajeros se había recibido en calidad de refugiados. Conforme al derecho de Hangaria, que consiste en que un país que no esté inodado en una guerra se surtan en su nación los barcos beligerantes, el gobierno puede evitar que lo hagan incautándolos. Y así se hizo. Los submarinos nazis habían llegado hasta las costas atlánticas de los Estados Unidos e incursionaban en el Golfo de México. Frente a las costas de Florida tuvo lugar un primer encuentro dramático entre un barco mexicano y un submarino alemán. En mayo de 1942, el barco tanque mexicano Potrero del Llano es brutalmente agredido por un submarino de ley. El Potrero del Llano había sido torpedeado. Murieron en el artero ataque 14 marinos mexicanos. El torpedo hizo blanco directamente en la bandera que el barco tanque llevaba pintada en un costado. Los supervivientes han desembarcado en Miami, Florida. Con motivo del hundimiento del primer barco, que fue el Potrero del Llano, ya se había ordenado que todos los barcos estuvieran pintados de negro, ¿verdad? Y con una franja en el costado con los colores nacionales diciendo México. Con el primer torpedo, el barco no se hundió. Fallecieron 5 tripulantes
Otro segundo torpedo que pegó por el departamento de máquinas y el barco también trató de seguir hundiendo, pero no se hundía, entonces lo cañonearon. Ya entonces flotó ya el submarino y todos lo cañonearon, pero ya para eso nosotros ya estábamos en nuestras embarcaciones. Aprovecho la ocasión. El presidente Ávila Camacho protestó enérgicamente. El pueblo salió a las calles a mostrar su indignación. Pobres y ricos, niños y ancianos, patrones y obreros, todas las clases sociales están representadas. La indignación causada por el cobarde atentado ha unificado estrechamente a todos los mexicanos. En el rostro de nuestro presidente se refleja la solemnidad del momento. México ha sido ultrajado. Nuestro corazón y nuestra bandera se han cubierto de luto. Pero al contemplar el féretro que guarda los restos de nuestro compatriota en medio de ese gigantesco mal humano, nunca antes visto, sabemos que el sacrificio de esos 14 valientes marineros del potrero del llano no será estéril. El 20 de mayo es atacado otro buque petrolero, el Faja de Oro. Días más tarde, el presidente Ávila Camacho declaró el estado de guerra contra las potencias del eje. Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Entonces sí nos tocó a nosotros ser la Cámara que aprobó el decreto de guerra. Entonces nosotros aprobamos ese decreto porque era necesaria nuestra alianza con los Estados Unidos. No podíamos aliarnos con Alemania. Lo que hubiera pasado, pues nos invaden inmediatamente los americanos. México recibió de Estados Unidos un préstamo de $18 millones para modernizar su ejército. Las últimas maniobras que el ejército mexicano ha venido efectuando han sido llevadas a cabo con gran realismo, sin descuidar ningún detalle de la técnica moderna. El estado de guerra es la guerra misma, expresó el presidente de la República. Algunos sindicatos se militarizaron y no tardaron en surgir leyes de emergencia como las del servicio militar obligatorio y la suspensión de algunas garantías individuales. El estado de guerra se empezó a percibir entre la población, a la que se invitó para que recibiera en su casa a cerca de 14,000 conscriptos, ya que el ejército no tenía espacio suficiente en sus cuarteles. Son nuestros amigos. Todas las clases sociales han sabido responder en esta ocasión. Y hasta los niños se han dado cuenta de lo que significa albergar a estos muchachos, representativos de una juventud patriota, valiente y decidida, esperanza firme y gloriosa de México. Bajo el techo amigo y compartiendo el pan de este hogar, el conscripto se siente alentado y generosamente estimulado en la noble misión que se ha impuesto de servir y defender a su patria. Se organizaban batallones de voluntarios, se procedía a intervenir las propiedades de los súbditos del eje y a recluir en Temisco y Perote a los sospechosos de ayudar a esos gobiernos. Pero lo más importante de las medidas era el poder observar, restringir e inclusive recoger, incautar los bienes de los alemanes, italianos y japoneses que en gran número vivían en nuestro país. Entonces la fortaleza de Perote recibió a todos los que había algún peligro de que pudieran sabotear y ser lo que se llamó en aquella época la quinta columna. La posible existencia de una quinta columna en territorio mexicano mantuvo a la mayoría de la población en un estado de alerta permanente. Fueron famosos los simulacros bélicos que la voz popular bautizó con el nombre de El Apagón. Por estar abrigando con ustedes, ahora voy a
Una rumba muy pegajosa, titulada así, se puso de moda en labios de Toña la Negra. Iba sola por la calle, cuando vino de pronto el apagón. ¿Te arrepientes de haberte divorciado? No, es tan equívoco ese estado viviendo. ¿Te acuerdas de Rosa? Volvió a donde su marido, le lloró y todo, pero él no la aceptó. Los dos estuvieron de acuerdo en que ya no era como. Y nosotros íbamos a observar el apagón en la cúpula del Monumento a la Revolución. Ahí nos reuníamos, iba a dar el espectáculo de apagar toda la ciudad en un momento. Pues no se apagó. En un momento dado se quedó prendidas 2 o 3 lugares, caray, con pena, pero pues, no se pudo, no estábamos técnicamente preparados para apagar una ciudad. Es difícil apagar una ciudad de golpe, ¿no? En la película Qué hombre tan simpático, la hermosa Gloria Marín la cantaba así. Con la guerra, México dio comienzo a un vigoroso desarrollo industrial. La economía en México se vitalizó, sufrió en algunas cosas, en importaciones, porque Estados Unidos casi todo lo usaba para materiales de guerra. Se acabaron las medias para los paracaídas, las damas alcanzaron precios de mercado negro muy grandes, pero en cambio México comenzó a exportar todo lo que se producía. Se exportaba cemento, se exportaba hule, se exportaban todos los excedentes y eso hizo que nuestra economía mejorara. Las áreas más dinámicas de la industria fueron la fundición y manufactura de artículos metálicos, los productos químicos y los electrodomésticos. El presidente de la República visita la gran planta armadora de automóviles Packard con motivo de su reapertura. El primer magistrado, en compañía de numerosa comitiva, recorre los extensos talleres y departamentos donde salen coches para toda la República. Este es uno de los Packards que sale de la nueva planta armadora en presencia del general Ávila Camacho. Cuando vino la guerra, se aprovechó el momento para transformar al país y orientarlo definitivamente hacia el campo de la industrialización. Pero al mismo tiempo fue el momento de crisis. El campo no se había venido desenvolviendo en la misma forma que el país se desenvolvía. Entonces tenía que entrarse a una etapa de transformación del campo. Las obras de irrigación también crecieron con la guerra. Al ser inaugurada esta presa, hecha por mexicanos, para beneficio de muchos mexicanos, con justicia sirve de monumento y lleva el nombre del general Cárdenas, cuyos anhelos fueron siempre servir a México. Hasta ahora se han invertido cerca de 1.000 millones de pesos en obras de irrigación que beneficiarán 1 millón de hectáreas en todo el país, pero aún quedan 6 millones que necesitan agua. Esto demuestra la magnitud de la tarea que tiene ante sí la nación mexicana. El señor presidente oprime un macitotón y el precioso líquido fertiliza 60.000 hectáreas. Sin embargo, la guerra trajo consigo la especulación y la carestía. El alza de precios y el racionamiento se agudizaron. Hace poco tiempo, no más con 2 pesos, teníamos azúcar, arroz y café. Comprábamos carne, tortillas y queso y hasta nos sobraba para viajar en tren. Hasta nuestros tacos y hasta los tamales que antes en las calles eran tentación han subido tanto como los nopales que según nos cuentan llegan en avión. Pobres de nosotros, con las subsistencias, no sé dónde diablos vamos a parar. Ya no somos dueños ni de la existencia, a ver si hasta ella van a acaparar. Otra industria que también recibió un fuerte impulso fue la cinematográfica. Estados Unidos ofreció celuloide, refacciones de maquinaria y apoyo técnico y financiero.
En un solo año, de 1942 a 1943, aumentó la producción de películas en casi un 50%. Fue el comienzo de la época de oro del cine nacional. México difundió su imagen por todo el mundo. La guerra seguía su curso. Los alemanes llegaron a Stalingrado, donde, en gran medida, se decidiría la suerte de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas nazis, después de un breve éxito inicial en el verano de 1942, se vieron paralizadas en los combates que se libraban casa por casa en una ciudad totalmente destruida. El crudo invierno ruso no fue suficiente para que Hitler decidiera retirar lo que quedaba de la Sexta Armada alemana. На плечах отступающего противника бойцы ворвались в районный центр. En enero de 1943 se perfila ya el fracaso del sueño nazi de dominar al mundo. En el desierto de África, los ingleses tomaban la ofensiva conteniendo al antes invicto Mariscal Rommel. En el Pacífico se libraban los terribles combates de Guadalcanal. En marzo de 1943, los aliados bombardeaban por primera vez Berlín. Entonces vino la entrevista de Roosevelt y Ávila Camacho, que vino Roosevelt a Monterrey. Y ahí ultimaron la participación de México. El general Ávila Camacho le dijo, si es necesario, permítanme organizar una división mexicana que vaya bien pertrechada, bien equipada, pero con su bandera, mandada por un general mexicano. Y que le den ustedes, aunque sea un pequeñísimo frente, pero que ese frente esté el ejército, la división mexicana. Entonces Roosevelt lo felicitó, le dijo, no es necesario, señor presidente. Usted ayúdenos, cuídenos de la península de Baja California. Dijo el general, nos comprometemos.
lejos de estas tranquilas playas, enemigos de nuestra patria acechan. México está luchando contra poderosos enemigos en una guerra que no buscó, pero que no teme. Y en todo momento se encuentra listo para sostener la dura prueba que el destino ha querido hacerle pasar. Honores a la bandera de un pueblo libre, por hombres libres también. Y el general Lázaro Cárdenas, cuando le ofrecieron que si no quería que tropas americanas fueran a ocupar el territorio mexicano para defenderlo de un posible ataque japonés, Lázaro Cárdenas dijo: no señor, no necesitamos a nadie. Si necesitamos a alguien, pediremos su ayuda. Pero mientras tanto, no permitimos la entrada de ningún soldado extranjero a nuestro territorio nacional. Entonces dijo Rubén: ayúdenos con braceros, porque ya están llamando a filas a numerosos trabajadores y vamos a tener ese problema. 250,000 mexicanos que trabajaban de braceros en Estados Unidos fueron enrolados en ejecución de tratados internacionales previstos. Muchos de ellos, incorporados al ejército norteamericano, participaron activamente en combates. Una gran parte de ellos no regresaron jamás de la guerra. Los años de 1943 y 44 fueron decisivos para el repliegue de Alemania e Italia en los frentes europeos y africanos. Los ejércitos aliados recuperan Roma y París. Entre tanto, se recrudecía la guerra en el Pacífico. A mediados de 1944, las tropas al mando de MacArthur recobraron las Islas Marianas y Guam. Con la batalla de Leyte se inicia la reconquista de las Filipinas. México tomó parte en la Guerra del Pacífico. En julio de 1944, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana pasó revista frente al presidente. Es la única ocasión en que México declara la guerra a un país extranjero, como es también la única ocasión que una Fuerza Armada de México sale para combatir al extranjero. El escuadrón se compuso de 300 elementos, entre los que había pilotos, mecánicos de aviación, armeros, personal de transmisiones. No tardaría en recibir entrenamiento en los Estados Unidos para integrarse al frente de batalla en el Lejano Oriente. Completado el entrenamiento, nos embarcamos ya con destino a las Islas Filipinas y duró 34 días de un viaje verdaderamente difícil, ya que tan largo tiempo fue motivado por la existencia de submarinos, posibles ataques aéreos. En febrero y abril de 1945 se libran las batallas de Iwo Jima y Okinawa, dos golpes definitivos contra las fuerzas japonesas. Desembarcamos en Manila el día 1 de mayo de 1945. El escuadrón inició sus misiones de inmediato para atacar a los japoneses que estaban al mando del general Yamashita, y se dice que había en las Islas Filipinas 80,000 japoneses. El Escuadrón 201, bajo las órdenes de MacArthur, sufre sus primeras bajas. Y en las primeras misiones cayó el piloto más joven del escuadrón, que fue el subteniente Fausto Vega Santander. Tenía 22 años. Cayeron 5 pilotos mexicanos en diversas acciones y que en entrenamiento murieron 2. Uno de los integrantes del Escuadrón 201, el entonces cabo mecánico Enrique Molina, escribe a su mujer desde las Filipinas: ya estamos en el frente. Para mí no vale la pena contarte absolutamente nada de este ambiente de entrenamiento y de mucha muerte.
Comprendo que esta carta te va a hacer sufrir, pero quiero que sepas de una vez la verdad. La guerra es algo terrible. En mayo de 1945 los nazis capitulan. Termina la guerra en Europa. Ciudades enteras han sido devastadas. El saldo terrible de la guerra iniciada por la Alemania de Hitler es de más de 50 millones de muertos. El crimen colectivo más terrible es la matanza de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos asesinados en las cámaras de gas, a fuego y metralla, por los soldados nazis y por sus aliados. Winston Churchill, primer ministro británico, declara el fin de la guerra con Alemania a partir del primer minuto del martes 8 de mayo de 1945. La guerra alemana ha terminado. Adelante, Bretaña. Que viva la causa de la libertad. Dios salve al rey. En el Pacífico la guerra continuaba. En abril de ese año había muerto el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Lo sucedió Harry S. Truman. Un mes antes de la capitulación de Alemania, Truman amenaza con emplear una fuerza infinitamente mayor a la que ha devastado a Europa. Aún queda mucho por hacer. La victoria alcanzada en Occidente debe ahora lograrse en Oriente. El mundo entero debe librarse del mal que ya se ha erradicado en la mitad del planeta. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, la segunda sobre Nagasaki. 5 días más tarde, Japón capitula. A bordo del acorazado Missouri, los jefes militares japoneses firman su rendición ante MacArthur. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. El Escuadrón 201 regresó a México a fines de ese año, de 1945. En medio de una recepción apoteótica, se recordó a los compañeros caídos. México salía de la guerra con una participación victoriosa. Internamente, el conflicto había servido para afianzar la unidad nacional. Como fruto de su alianza con los Estados Unidos, México asumía un puesto clave en las conferencias interamericanas sobre el desarrollo continental. El historiador Daniel Cosío Villegas estableció entonces las diferencias profundas entre México y los Estados Unidos. México, dijo, ha vivido bajo un signo de conservación y de reacción, y no movido, como Estados Unidos, por las grandes fuerzas creadoras de la sociedad moderna. Y sin embargo, la guerra había puesto a México en contacto con esas nuevas fuerzas. México había cambiado. En aquellos 5 años, transitó de una vida rural a una vida urbana. De ser un país agrícola, se fue convirtiendo
poco a poco en uno industrial. El México tradicional, que volteaba incesantemente hacia sí mismo y hacia su pasado, comenzó a orientar su mirada hacia el mundo moderno y hacia el porvenir. Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por